La mañana que vi a Sofía corriendo hacia mí en el patio de la escuela, con sus trenzas bailando al viento y esa sonrisa que iluminaba todo el recreo, supe que mi corazón no podría soportar otro adiós. Hacía 8 meses que no la abrazaba. 8 meses desde que mi hija Paloma me había prohibido acercarme a mi nieta de 6 años, pero ahí estaba yo, parada como una tonta frente a la reja de la escuela primaria Benito Juárez, esperando que el destino me regalara, aunque fuera una mirada de esa criatura que llevaba mi sangre. «¡Abuela Elena!», gritó Sofía cuando me vio, y por un momento el mundo se detuvo. Los otros niños siguieron jugando, las maestras siguieron platicando, pero para mí solo existía esa vocecita que había extrañado más que el aire. Mis piernas temblaron cuando ella soltó su mochila rosa y corrió hacia la reja. No debía haber ido, lo sabía, pero después de tantas noches sin dormir, después de tantas vueltas en la cama pensando en sus manitas, en cómo estaría creciendo, sin mí, ya no podía más. La soledad en mi casa de la colonia Doctores se había vuelto un animal hambriento que me comía por dentro. Mi niña preciosa. Susurré cuando sus bracitos pequeños se estiraron entre los barrotes para tocarme. Sus deditos rozaron mi cara arrugada y sentí que volvía a la vida. «¿Cómo has estado, corazón? Te extraño mucho, abuela. Mami dice que estás enferma y que por eso no puedes venir a verme». Tu carita redonda me miraba con esos ojos oscuros que eran iguales a los míos cuando era joven. ¿Ya te sientes mejor? Se me quebró la voz. ¿Cómo explicarle a una criatura de 6 años que su madre me había desterrado de su vida sin una razón que yo pudiera entender? ¿Cómo decirle que la enfermedad de la que hablaba Paloma no era del cuerpo, sino del alma partida en 2? Sí, mi amor, ya me siento mejor, mentí, acariciando su mejilla a través del metal frío. ¿Me platicas qué has aprendido en la escuela? ¿Ya sabes leer como me habías prometido? Los ojos de Sofía se iluminaron. Sí, ya leo todo, abuela. Ayer leí un cuento de una princesa que tenía una abuela mágica que hacía tortillas que sabían a felicidad. Se rió con esa risa cristalina que siempre me había recordado al sonido de las campanitas de viento que colgaba en mi patio. ¿Tú todavía haces esas tortillas ricas que me gustaban? Claro que sí, mija. Las hago todas las mañanas pensando en ti. No era mentira. Cada amanecer, mis manos arrugadas amasaban la masa como un rezo, como si el ritual pudiera traerla de vuelta a mi mesa. Cuando tu mami me deje, te voy a hacer un montón y vamos a comerlas juntas con frijolitos y salsa verde. ¿Cuándo va a hacer eso, abuela? Antes de que pudiera responder, escuché esa voz que se había vuelto mi pesadilla. Sofía, alájate de ahí ahora mismo. Paloma venía caminando rápido desde el estacionamiento, con el cabello recogido en esa coleta perfecta que siempre llevaba para su trabajo en el banco. Sus tacones repiqueteaban contra el pavimento como martillazos. Llevaba puesto ese traje gris que le daba un aire serio, adulto, muy diferente a la niña que una vez había sido mi cómplice en todo. «No te acerques a mi hija, nunca más», me gritó cuando llegó hasta nosotras. Su cara estaba roja de la rabia. Las venas del cuello se le marcaban como cuando era pequeña y hacía berrinche. Pero ahora ya no era mi niña haciendo berrinche. Era una mujer de 30 años que me miraba como si fuera su peor enemigo. Sofía se pegó más a la reja confundida. «Mami, es la abuela Elena. La estaba extrañando mucho». «Ya te dije que no puedes hablar con ella. Sofía, vámonos». Paloma tomó la manita de mi nieta con más fuerza de la necesaria. «Tú», me señaló con el dedo tembloroso, «aléjate de nosotras. Si te vuelvo a ver cerca de mi hija, llamo a la policía». «Paloma, por favor». Intenté acercarme, pero ella retrocedió como si fuera a contagiarse de algo terrible. Mi nieta también. «No entiendo por qué me haces esto. Al menos dime qué hice mal». «Sabes perfectamente lo que hiciste». Tus ojos, que antes me miraban con amor, ahora solo reflejaban una frialdad que me helaba hasta los huesos. «No voy a permitir que le hagas a ella lo que me hiciste a mí». «¿Qué te hice? Dímelo, porque yo no recuerdo haberte hecho nada malo, mija». Mi voz salió más alta de lo que quería. Algunos padres que esperaban a sus hijos voltearon a vernos. Me daba pena el espectáculo,
pero ya no me importaba nada más que recuperar a mi familia. No, finjas que no sabes. Paloma cargó a Sofía, quien empezó a llorar. Vámonos, mi amor. La abuela está muy enferma y por eso dice cosas que no son verdad. Pero yo quiero quedarme con la abuela Elena. Sollozó mi nieta, estirando sus bracitos hacia mí por encima del hombro de su madre. Quiero que me haga tortillas. Verla llorar fue como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Sofía, mi niña hermosa, no llores, todo va a estar bien. Traté de mantener la voz calmada, aunque por dentro me estaba muriendo. Pórtate bien con tu mami y estudia mucho, ¿sí? Paloma ya se alejaba hacia su carro blanco, ese que había comprado cuando la ascendieron a gerente, el mismo carro en el que me había llevado al hospital cuando nació Sofía, el mismo en el que habíamos ido a la playa en Veracruz el verano pasado, cuando todavía éramos una familia. Quedé ahí parada hasta que el carro desapareció entre el tráfico de la avenida Universidad. Los otros padres me miraban con lástima o curiosidad, pero yo ya no los veía. Solo veía el vacío que había dejado mi nieta al irse. El viento movió las hojas secas a mis pies. Octubre en la Ciudad de México siempre me había parecido melancólico, pero ese día sentí que hasta el aire conspiraba en mi contra. Me acomodé el rebozo azul que había sido de mi madre y empecé a caminar hacia la parada del microbús. En mi bolsa llevaba una bolsita de dulces de tamarindo que había comprado para Sofía. Los había elegido uno por uno en la dulcería de don Raúl, recordando cuáles eran sus favoritos. Ahora pesaban como piedras contra mi cadera. Mientras esperaba el transporte, pensé en todas las veces que había recogido a Paloma de esa misma escuela 30 años atrás. Ella también corría hacia mí con esa sonrisa que iluminaba el mundo. También me abrazaba como si fuera lo más importante de su vida. ¿En qué momento se había roto todo? ¿En qué momento me había convertido en la villana de su historia? El microbús llegó lleno como siempre. Me apreté entre una señora con bolsas del mercado y un joven con audífonos. Nadie me conocía ahí. Nadie sabía que acababa de perder otra vez a las dos personas que más amaba en el mundo. Cuando llegué a mi casa, me senté en la cocina con los dulces de tamarindo sobre la mesa. La tarde se hacía vieja por la ventana y las sombras se alargaban sobre las paredes amarillas que una vez habían estado llenas de risas. Ahora solo quedaba el silencio y el tic-tac del reloj que había pertenecido a mi difunto esposo, Aurelio. Abrí uno de los dulces y lo probé. Sabía igual que siempre, pero en mi boca se volvió amargo. Así había sido todo desde que Paloma decidió borrarme de su vida sin explicaciones. Los sabores que antes me daban alegría, ahora solo me recordaban lo que había perdido. Esa noche, como todas las noches de los últimos 8 meses, me acosté preguntándome qué había hecho mal. Repasé cada conversación, cada momento que habíamos compartido, cada palabra que le había dicho a mi hija. Por más que buscaba, no encontraba la falta que mereciera un castigo tan cruel. Antes de quedarme dormida, abracé la almohada que una vez había sido de Aurelio y le pedí a Dios que me diera fuerzas para seguir adelante, porque aunque mi corazón estuviera roto, aunque no entendiera nada de lo que estaba pasando, sabía que no podía rendirme. Sofía me necesitaba, aunque su madre no me dejara estar cerca. Mañana sería otro día. Mañana seguiría buscando la manera de reconstruir mi familia, aunque no supiera por dónde empezar. 3 días después del encuentro en la escuela, toqué la puerta de mi hermana Esperanza, sabiendo que era mi última esperanza de entender lo que había destruido mi familia. El portón verde de su casa, en la colonia Narvarte, se abrió lentamente. Y ahí estaba ella con su delantal de flores y esa cara de preocupación que ponía desde niñas cuando yo llegaba con problemas. A los 72 años, Esperanza seguía siendo mi hermana mayor, la que siempre tenía las respuestas que yo no encontraba. Elena, mija, pásale, te ves terrible. Me hizo entrar a su sala pequeña pero acogedora, donde siempre olía a canela y café de olla. ¿Sigues sin dormir? Me dejé caer en su sillón de terciopelo café, el mismo donde habíamos platicado todos los problemas de nuestras vidas durante más de 50 años. Esperanza, necesito que me digas la verdad. Tú hablas con Paloma de vez en cuando, ¿no es cierto? Dime qué te ha contado de mí.
mi hermana, se acomodó en su mecedora favorita, esa que había sido de nuestra madre. Sus ojos me estudiaron como cuando éramos niñas, y ella trataba de decidir si debía delatar alguna de mis travesuras. Elena, ya hemos hablado de esto. Paloma está dolida, pero no me dice por qué. Solo repite que no quiere que Sofía crezca como creció ella. ¿Cómo creció ella? Creció amada. Creció siendo el centro de mi mundo. Me levanté del sillón, sintiendo que la desesperación me subía por la garganta como bilis. Desde que nació, todo lo que hice fue por ella. Le di la mejor educación que pude, la llevé a sus clases de piano, la apoyé cuando quiso estudiar administración. Siéntate, Elena. La voz de Esperanza tenía esa autoridad que solo las hermanas mayores pueden usar. A ver, platícame otra vez. ¿Cuándo empezó todo esto? Cuando Paloma a alejarse, me volví a sentar, tratando de ordenar mis recuerdos como si fueran fotografías viejas que habían perdido el color. Fue después del funeral de Aurelio. Al principio pensé que era normal, que estábamos las dos procesando el dolor, pero después en cancelar las comidas dominicales, a poner pretextos para no venir a la casa. ¿Y Sofía? Al principio la traía normal, pero cada vez por menos tiempo. Y Paloma se quedaba en el carro, ya no entraba a platicar conmigo como antes. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. Una tarde le pregunté si algo andaba mal, si había hecho algo que la molestara. Ella me dijo que todo estaba bien, que solo andaba muy ocupada con el trabajo. Esperanza se levantó a traerme un vaso de agua con azúcar, ese remedio que nuestra madre nos daba para todos los males. ¿Te acuerdas de algo específico que pasó en el funeral? ¿Alguna discusión? No, hermana. Fue un día horrible, obvio, pero estuvimos juntas todo el tiempo. Ella me ayudó con los arreglos, escogió las flores, hasta escribió parte del discurso que dijo el padre Miguel. Bebí el agua dulce y sentí cómo me calmaba un poquito la garganta seca. ¿Y acaso pensé que nos había unido más? Habíamos perdido al hombre que las dos amábamos. Y después, en los días siguientes al funeral, cerré los ojos, tratando de recordar esas semanas borrosas de dolor. Paloma se quedó conmigo varios días. Sofía también. Dormían en el cuarto de huéspedes porque yo no podía estar sola en la casa. Una noche detuve. Algo se movió en mi memoria, como una sombra que no había querido ver. ¿Qué pasó esa noche, Elena? No sé si es importante. Yo estaba muy mal esos días. El doctor me había dado unas pastillas para poder dormir porque no paraba de llorar. La imagen volvía lentamente, como cuando quitas el polvo de un espejo viejo. Una noche me levanté porque escuché a Sofía llorando. Paloma no estaba en el cuarto. Había ido al baño o algo así. ¿Y? Entré al cuarto de huéspedes y vi a mi nieta parada en la cama, llorando. Tenía una pesadilla. La cargué, la tranquilicé, le canté esa canción de la víbora de la mar que tanto le gustaba. Mi voz se hizo más pequeña. Cuando llegó Paloma, yo estaba acostada con Sofía en la cama, las dos ya dormidas. Esperanza no dijo nada, pero vi algo en su cara que no me gustó. ¿Qué tiene eso de malo, hermana? Era mi nieta. Estaba asustada y yo la consolé como había consolado a Paloma cientos de veces cuando era pequeña. Elena, mi hermana se acercó y me tomó las manos. Sus dedos estaban fríos. ¿Cómo te encontró Paloma exactamente? ¿A qué te refieres? Pues normal. Yo tenía a Sofía abrazada. Ella estaba dormida, tranquilita después del susto. ¿Llevabas puesta tu ropa de dormir? La pregunta me cayó como una bofetada. Pues sí, era de madrugada. Llevaba mi camisón de siempre, el azul que me regaló Aurelio. ¿Por qué me preguntas eso? Esperanza se quedó callada tanto tiempo que empecé a desesperarme. Por la ventana se colaba el ruido de los niños jugando en la calle, el sonido de la vida normal que parecía existir en otro mundo muy lejano al mío. Hermana, me estás asustando. ¿Qué estás pensando? Elena, mi amor, a veces las pastillas que nos dan para el dolor pueden hacernos actuar de maneras que normalmente no actuaríamos. ¿Te acuerdas bien de esa noche? ¿De todo lo que pasó? ¿Cómo que no me acuerdo? Claro que me acuerdo. Sofía tuvo una pesadilla. Yo la consolé.
Nos quedamos dormidas. No hay nada raro en eso. Pero mientras lo decía, una duda horrible empezó a crecer en mi pecho como una planta venenosa. Y al día siguiente, Paloma se comportó diferente contigo. Traté de recordar, pero esos días después del funeral eran como ver a través de un cristal empañado. Estaba más callada. Lo pensé que era por el duelo. Todos estábamos raros esos días. ¿Cuándo se fueron de tu casa? Como una semana después. Paloma dijo que Sofía necesitaba volver a su rutina, que era mejor para ella dormir en su propia cama. El recuerdo volvía más claro ahora, pero cuando se despidió de mí, no me abrazó como siempre. Me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. Esperanza se levantó y empezó a caminar por la sala, como hacía cuando estaba nerviosa. Elena, ¿es posible que esa noche, con las pastillas y el dolor, hayas hecho algo que no recuerdas? ¿Algo que Paloma pudo haber interpretado mal? ¿Cómo qué? Mi voz salió como un grito. ¿Qué estás insinuando, Esperanza? No insinúo nada, hermana. Solo trato de entender. Porque Paloma me dijo una vez, hace como 5 meses, que no podía permitir que Sofía pasara por lo mismo que ella pasó de niña. El mundo se detuvo. ¿Lo mismo que ella pasó de niña? ¿De qué hablas, Elena? ¿Nunca has pensado que tal vez Paloma recuerda su infancia de manera diferente a como tú la recuerdas? Me levanté tan rápido que se me nubló la vista. No. Esperanza, mi hija desde que nació. ¿Sabes cómo la crié? ¿Sabes que jamás le hice daño a esa niña? Jamás. Yo sé eso, mi amor. Pero a veces los niños interpretan las cosas de maneras que los adultos no entendemos. O a veces se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. ¿O a veces qué? A veces los recuerdos se mezclan con los sueños, o con los miedos, o con las pastillas. Elena, esa noche que encontraste a Sofía llorando, ¿estás completamente segura de que solo la consolaste? La pregunta se quedó flotando en el aire entre nosotras como una acusación invisible. Por primera vez en 8 meses, una duda horrible comenzó a abrirse paso en mi mente. ¿Era posible que hubiera algo que no recordaba? ¿Algo que explicara por qué mi hija me miraba como si fuera un monstruo? Esperanza, yo jamás le haría daño a Sofía, ni a ella ni a Paloma. Son lo que más amo en este mundo. Lo sé, hermana, pero el amor no siempre nos protege de cometer errores. Y a veces los errores que cometemos en nuestros momentos más vulnerables son los que más duelen. Me volví a sentar, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. La tarde se había puesto gris por la ventana y las sombras en la sala de Esperanza parecían alargarse hacia mí como dedos acusadores. Por primera vez desde que había empezado esta pesadilla, me permití pensar lo impensable. ¿Y si Paloma tenía razón? ¿Y si yo había hecho algo terrible que mi mente había borrado para protegerme del dolor? Esa noche volví a mi casa con más preguntas que respuestas y con una duda que me comía por dentro como un gusano. ¿Era posible que la villana de esta historia fuera yo? Esa noche no pude cerrar los ojos porque cada vez que lo intentaba veía las caras de Paloma y Sofía mezclándose en pesadillas que no sabía si eran recuerdos o fantasías. Me levanté antes del amanecer y fui directamente al ropero del cuarto de huéspedes, ese donde había dormido mi hija después del funeral de Aurelio. Mis manos temblaban mientras sacaba las sábanas que no había cambiado desde entonces. Las olí, buscando alguna pista de esa noche que se había vuelto un agujero negro en mi memoria. Solo olían a lavanda y a tiempo viejo. Bajé a la cocina y me senté en la mesa donde tantas mañanas había desayunado con Paloma cuando era niña. La madera gastada guardaba las marcas de todos esos años, el círculo que había dejado la taza de café de Aurelio, las rayitas que Paloma ya había hecho cuando aprendía a escribir, la mancha de pintura rosa de cuando jugábamos a las comiditas. ¿Cómo era posible que esa mesa que había sido testigo de tanto amor ahora fuera el lugar donde yo me cuestionaba si había lastimado a mi propia familia? Abrí el cajón donde guardaba las fotografías viejas, esas que nunca había tenido corazón para poner en álbumes. Las esparcí sobre la mesa como si fueran cartas del tarot que pudieran revelarme el futuro. Ahí estaba Paloma a los 6 años, la misma edad que tenía Sofía ahora.
sonriendo con esos dientes chiquitos que se le habían caído uno por uno. Ahí estaba en su primera comunión, seria y bonita, con su vestido blanco. Ahí estaba el día que se graduó de la universidad, abrazándome tan fuerte que casi me tumba. ¿En cuál de esas fotos había comenzado a romperse todo? ¿En qué momento había plantado yo la semilla del miedo que ahora crecía entre nosotras como una muralla? El teléfono sonó cuando el sol apenas empezaba a asomarse por la ventana. Era mi compadre Esteban, el único amigo de Aurelio que seguía visitándome de vez en cuando. Elena, ¿cómo estás, comadre? Perdón por llamar tan temprano, pero no pude dormir pensando en ti. Ayer me encontré a Paloma en el súper y se veía muy alterada. Mi corazón se aceleró. ¿Hablaste con ella? ¿Te dijo algo? Pues no mucho. Solo que siguieras manteniéndote alejada de Sofía. Elena, ¿qué está pasando realmente? Aurelio me platicó muchas veces lo orgulloso que estaba de cómo habías criado a esa niña. Esteban había sido el mejor amigo de mi esposo desde la secundaria. Los había visto crecer juntos, casarse, criar a sus hijos. Si alguien conocía a nuestra familia, era él. Compadre, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad, aunque duela. Respiré hondo. ¿Alguna vez viste algo raro en la manera como yo me comportaba con Paloma cuando era algo que pudiera haber sido malinterpretado? El silencio del otro lado del teléfono duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Elena, ¿de dónde sale esa pregunta? Tú fuiste una madre ejemplar. Aurelio siempre decía que Paloma había tenido la suerte de nacer con un ángel de la guarda que se llamaba Elena, pero las madres ejemplares no terminan separadas de sus hijas sin explicación. Algo hice mal, compadre, solo que no sé qué. Comadre, ven acá un ratito, tengo algo que creo que debes ver. Una hora después estaba sentada en la sala de Esteban, una casa pequeña que olía a tabaco y a soledad de viudo. Él puso frente a mí una caja de cartón llena de papeles y fotografías. Esto era de Aurelio. Me lo dio poco antes de morir. Me dijo que si algún día necesitabas recordar quién eras realmente, que te enseñara esto. Dentro de la caja había cartas que Paloma Vick había escrito para el Día de las Madres desde que aprendió a escribir hasta que cumplió 18 años. Las leí una por una y con cada palabra sentí que un cuchillo me atravesaba el alma. Mami, eres la mejor madre del mundo porque me haces sentir segura siempre. Gracias por cuidarme cuando estuve enferma de la gripe. Tus sobaditas en la pancita me quitaron todo el dolor. Espero ser una mamá tan buena como tú cuando sea grande. Mami, eres mi héroe porque eres fuerte y valiente y me enseñas a hacerlo también. Las lágrimas me empaparon las manos mientras leía. Esta era la hija que yo recordaba. Esta era la niña que me había amado sin condiciones durante 18 años. ¿Cómo era posible que esa misma persona ahora me viera como una amenaza para su propia hija? Compadre, esto no tiene sentido. Mira estas cartas. Lee lo que escribía de mí. Esteban se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. Elena, algo pasó después de la muerte de Aurelio, algo que cambió la manera como Paloma te veía. Pero no creo que tengas que ver con cómo la criaste. Mi hermana Esperanza piensa que esa noche que consolé a Sofía después de la pesadilla, tal vez hice algo que no recuerdo, que las pastillas me pudieron haber hecho actuar raro. ¿Qué tipo de pastillas te habían dado? Clonazepam. El doctor dijo que era para la ansiedad y para poder dormir. El nombre de la medicina me sabía amargo en la boca. Esteban, ¿tú crees que es posible que yo haya hecho algo? Elena, mira mis ojos. Su voz era firme, como la de un padre regañando a un hijo. Yo conocí a tu marido durante 40 años. Conocí a tu hija desde que nació. Te conozco a ti desde que Aurelio me la presentó como la mujer más buena del mundo. Si hubiera algo malo en ti, alguna de nosotros lo habríamos visto. Pero entonces, ¿por qué Paloma? No lo sé, comadre, pero lo que sí sé es que la respuesta no está en culparte a ti misma por cosas que no recuerdas. Haber hecho. Me quedé ahí sentada, rodeada de las cartas de amor que mi hija me había escrito durante años, sintiendo que el mundo se había vuelto un lugar incomprensible. Si yo no había hecho nada malo, si había sido la madre que esas cartas describían, entonces, ¿qué había pasado para que todo se rompiera?
Esteban, ¿crees que debería ir a ver a un doctor? ¿Alguien que me ayude a recordar esa noche? No lo sé, Elena. Pero creo que antes deberías intentar hablar con Paloma otra vez. No para pedirle perdón por algo que no sabes si hiciste, sino para pedirle que te explique qué es lo que realmente pasó. Cuando volví a mi casa esa tarde, me senté en la mecedora del portal donde tantas tardes había visto jugar a Paloma en el patio. El sol se ponía sobre los tejados de la colonia Doctores, pintando todo de naranja y oro. Era la hora en que antes mi hija llegaba de visita con Sofía, cuando mi casa se llenaba de risas y de olor a café recién hecho. Saqué mi teléfono viejo y marqué el número que me sabía de memoria. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz. ¿Mamá? Paloma, mija, no cuelgues, por favor. Solo necesito 5 minutos para preguntarte algo. Mamá, ya te dije que... ¿Qué fue lo que viste esa noche? La noche que consolé a Sofía desde su pesadilla. Dime exactamente qué fue lo que viste cuando llegaste al cuarto. El silencio del otro lado de la línea era tan espeso que podía tocarlo. ¿Mamá? Estoy aquí, mija. ¿De verdad no te acuerdas? Por primera vez en 8 meses, la voz de mi hija sonaba más triste que enojada. Y esa tristeza me dio más miedo que toda su rabia junta. No me acuerdo de nada malo, Paloma. Solo de que tu hija tenía miedo y yo la consolé. Igual que te consolaba a ti cuando eras pequeña. Mamá. Su voz se quebró. Por favor, no me hagas revivir eso, no puedo. No, otra vez, y colgó. Me quedé ahí sentada en mi mecedora, viendo cómo la noche se tragaba el día, sabiendo que algo terrible había pasado esa noche que no recordaba. Algo tan malo que mi propia hija no podía ni hablar de ello. Por primera vez desde que había empezado esta pesadilla, tuve miedo de la verdad que estaba buscando. 2 semanas después de esa llamada que me dejó más perdida que nunca, me encontré sentada en la sala de espera de la doctora Martínez, una psiquiatra que me había recomendado mi médico de cabecera cuando le conté que tenía lagunas de memoria. Las paredes color crema y los cuadros de flores no lograban ocultar el olor a desinfectante y a tristeza ajena que siempre tienen los consultorios donde la gente va a buscar respuestas para sus almas rotas. A mi lado, una mujer joven lloraba en silencio mientras hojeaba una revista sin verla realmente. Me pregunté si ella también habría perdido a su familia sin entender por qué. Señora Hernández, pase por favor. La doctora Martínez era más joven de lo que esperaba. Tendría unos 40 años y unos ojos cafés que me recordaron a los de Paloma. Se sentó frente a mí en su escritorio lleno de diplomas y fotos de una familia que parecía feliz. Cuénteme qué la trae por aquí, señora Elena. Le platiqué todo. Desde el funeral de Aurelio hasta el encuentro en la escuela, desde las sospechas de Esperanza hasta las cartas que había encontrado en casa de Esteban. Le conté de las pastillas y de esa noche que se había vuelto un hoyo negro en mi memoria. Hablé hasta quedarme sin aire, hasta sentir que había vaciado todo el dolor que llevaba cargando 8 meses. La doctora tomaba notas en silencio, de vez en cuando hacía una pregunta o pedía que aclarara algún detalle. Cuando terminé, se quedó callada tanto tiempo que empecé a ponerme nerviosa. Señora Elena, ¿usted realmente cree que pudo haber lastimado a su nieta esa noche? La pregunta me pegó como una cachetada. No sé qué creer, doctora. Mi hija me mira como si fuera un monstruo, pero yo no recuerdo haber hecho nada malo, solo que las lagunas de memoria me tienen muy asustada. ¿Ha tenido otras lagunas de memoria desde entonces? No, doctora. Solo esa noche. ¿Y antes del fallecimiento de su esposo, había tenido episodios similares? Jamás. Siempre he tenido muy buena memoria. Me acuerdo hasta de lo que desayuné el día que nació Paloma. La doctora se recargó en su silla y me estudió con esos ojos que me hacían sentir que podía ver dentro de mi alma. Señora Elena, las benzodiazepinas como el clonazepam pueden causar amnesia anterógrada, especialmente cuando se combinan con estrés emocional severo y falta de sueño. Es posible que esa noche usted actuara de manera diferente a la usual, sin recordarlo después. ¿Quiere decir que sí pude haber hecho algo malo? ¿Quiere decir que es posible que haya hecho algo que su hija interpretó como inapropiado, pero que usted no recuerda?
No necesariamente algo malo intencionalmente, pero tal vez algo confuso o fuera de lugar. Se me fue el aire de los pulmones. ¿Cómo qué? Es difícil saberlo sin más información, pero por lo que me cuenta, su hija parece estar reviviendo algún trauma de su propia infancia. ¿Hay algo en el pasado de Paloma que pudiera explicar su reacción tan severa? Negué con la cabeza. Doctora, yo crié a esa niña sola durante muchos años. Su papá trabajaba de albañil y se iba desde muy temprano. Éramos Paloma y yo contra el mundo. Si hubiera algo malo en su infancia, yo lo sabría. Los niños a veces interpretan situaciones de maneras que los adultos no esperamos, o a veces guardan secretos para proteger a las personas que aman. ¿Secretos de qué? ¿De qué habla? La doctora, señora Elena, ¿alguna vez en la infancia de Paloma hubo situaciones íntimas que pudieran haber sido malinterpretadas? Años compartidos, cambios de ropa, consolación durante las noches. Por supuesto, era mi hija. La bañé hasta que tuvo como 8 años porque era muy descuidada. Dormía conmigo cuando tenía pesadillas o cuando Aurelio se iba de viaje. ¿Eso está mal? No necesariamente, pero algunos niños, especialmente los más sensibles, pueden desarrollar sentimientos confusos sobre la intimidad física, incluso la más inocente. Me levanté de la silla sintiendo que me iba a desmayar. Doctora, me está diciendo que mi hija piensa que yo la toqué de mala cuando era niña. No estoy diciendo nada específico, señora Elena. Solo estoy explorando posibilidades que podrían explicar por qué una hija omista amorosa de repente corta todo contacto con su madre. Pero eso es imposible. Imposible. Yo jamás, ni siquiera sabría cómo. Es mi hija, lo sé. Y estoy segura de que cualquier contacto físico que tuvo con Paloma fue completamente apropiado desde su perspectiva. Pero la mente de un niño no siempre procesa las cosas de la misma manera que la mente de un adulto. Me volví a sentar porque las piernas ya no me sostenían. ¿Qué tiene que ver eso con lo que pasó con Sofía esa noche? Es posible que, cuando Paloma la encontró consolando a Sofía, de una manera similar a como usted la consolaba a ella de niña, los recuerdos confusos de su infancia regresaran, especialmente si las pastillas la hicieron actuar de manera diferente a la usual. Pero ¿qué pudo haber sido tan terrible como para que me odiara de esta manera? No necesariamente odio, señora Elena. Puede ser miedo, miedo de que su hija experimente la misma confusión que ella experimentó. Salí del consultorio de la doctora Martínez más confundida que cuando había entrado. Era posible que durante todos esos años en que pensé que era una buena madre, en realidad había estado lastimando a mi hija sin saberlo. Era posible que todos esos momentos de ternura que yo recordaba con amor, ya los recordara con algo parecido al miedo. Caminé por la avenida Insurgentes sin rumbo fijo, viendo pasar a las familias normales que iban y venían de sus vidas normales. Una madre joven cargaba a su hijo pequeño, y por un momento sentí pánico al preguntarme si esa mujer sabría algo que yo nunca había sabido, si habría reglas no escritas sobre cómo amar a los hijos que yo había roto sin darme cuenta. Me detuve frente a una iglesia pequeña, la de San Juan Bosco, donde había llevado a Paloma a misa todos los domingos durante su infancia. Entré y me senté en una de las bancas de atrás, donde podía llorar sin que nadie me viera. Diosito, susurré, si hice algo malo, ayúdame a recordarlo. Si no hice nada malo, ayúdame a entender por qué mi hija me tiene miedo. Una viejita que encendía veladoras se acercó a mí. «Está bien, señora. ¿Necesita que llame a alguien?» «Estoy bien, gracias. Solo estoy perdida». La señora se sentó a mi lado sin pedir permiso. Tenía esa manera de los viejos de meterse en las vidas ajenas con la excusa de la experiencia. Yo también estuve perdida una vez, cuando mi hijo me dejó de hablar porque no me gustaba su esposa. Se rió bajito. Pensé que se me iba a acabar el mundo. Resulta que él tenía razón, y yo estaba siendo una suegra insoportable. ¿Y cómo se reconciliaron? Pues tuve que tragar mi orgullo y aceptar que tal vez yo no era tan perfecta como pensaba. A veces los hijos nos ven de maneras que nosotros no nos vemos. Y si lo que vieron no fue real, si malinterpretaron algo, pues entonces hay que ayudarlos a entender. Pero primero hay que estar segura de que no fue real. Me miró con esos ojos acuosos pero sabios
que tienen las mujeres que han vivido mucho. ¿Usted está segura de que no hizo lo que su hija piensa que hizo? Ese es el problema. Ya no estoy segura de nada. Esa noche llegué a mi casa y subí al cuarto donde había dormido Paloma de niña. No había cambiado nada desde que se fue a vivir sola. Sus libros de la escuela seguían en el librero, sus muñecas en el anaquel, su cama individual con la colcha de flores que habíamos escogido juntas en el mercado de San Juan. Me senté en esa cama y traté de recordar todas las noches que mi hija había dormido conmigo. ¿Cuántas veces la había consolado cuando tenía pesadillas? ¿Cuántas veces nos habíamos quedado dormidas abrazadas? En alguna de esas veces había yo hecho algo que ella pudiera haber interpretado como extraño. Por más que busqué en mi memoria, no encontré nada que no fuera amor de madre, pero tal vez ese era precisamente el problema. Tal vez mi amor había sido demasiado intenso, demasiado físico, demasiado parecido a algo que no debería parecer. Esa noche soñé con Paloma, niña. En el sueño, ella corría hacia mí con los brazos abiertos, pero cada vez que la iba a abrazar, se desvanecía como humo. Una y otra vez, hasta que desperté llorando y entendí que tal vez había perdido a mi hija desde mucho antes de esa noche que no podía recordar. Tal vez la había perdido desde el primer momento en que la amé de la única manera que sabía amar. La mañana después de mi visita a la iglesia, decidí hacer algo que había estado evitando durante meses: llamar a la maestra Cristina, quien había sido la profesora de Paloma durante segundo y tercer año de primaria, esos años en que mi hija pasaba más tiempo en la escuela que en casa porque yo trabajaba limpiando oficinas para poder pagarle la educación. Encontré su número en mi vieja libreta de teléfonos, esa donde guardaba los contactos importantes de cuando Paloma era chica. La maestra Cristina tenía que andar ya por los 60 y algo, pero con suerte todavía vivía en la misma casa de la Colonia del Valle, donde había ido varias veces para las juntas escolares. El teléfono sonó tantas veces que pensé que no iba a contestar, pero al final escuché esa voz que recordaba perfectamente, apenas un poco más ronca por los años. «Bueno, maestra Cristina, habla Elena Hernández, la mamá de Paloma Hernández. ¿Se acuerda de mí? Paloma estuvo en su grupo hace como 20 y tantos años». «Elena, claro que me acuerdo. ¿Cómo está, señora? ¿Y cómo está mi Palomita? Esa niña era una de mis alumnas favoritas». Me costó trabajo encontrar las palabras. «Maestra, ¿podría visitarla? Necesito platicarle algo sobre Paloma, algo importante». 2 horas después, estaba sentada en la salita de la maestra Cristina, tomando té de manzanilla y mirando las fotos de todas las generaciones de niños que había enseñado durante 40 años. Ahí estaba Paloma, en la foto del grupo de tercer año, sonriente en la primera fila, con esas coletas que yo le hacía todas las mañanas antes de llevarla a la escuela. «Dígame, Elena, ¿qué la tiene preocupada? Ve usted muy demacrada». Le conté todo otra vez. Ya me estaba acostumbrando a repetir esa historia dolorosa, como si fuera una oración que me hubiera aprendido de memoria, pero esta vez añadí lo que había hablado con la doctora Martínez, las posibilidades que me había sugerido sobre malentendidos e interpretaciones confusas. La maestra Cristina me escuchó en silencio. De vez en cuando asentía o fruncía el ceño. Cuando terminé, se quedó pensativa tanto tiempo que empecé a creer que se había quedado dormida. «Elena», dijo finalmente, «¿usted se acuerda de por qué Paloma faltó tanto a clases durante el mes de marzo de tercer año?» «¿Faltó mucho?» «No me acuerdo de eso. Faltó 2 semanas completas. Cuando regresó yo mandé llamarla porque había bajado mucho su rendimiento y porque la notaba muy callada, muy diferente a como era antes». Se me heló la sangre. «¿Qué le dijo?» Al principio no me quería platicar nada, pero un día se quedó después de clases y me preguntó si era normal que las mamás bañaran a sus hijas ya grandes. La maestra se levantó y fue por un folder viejo lleno de papeles amarillentos. Yo siempre guardaba notas de las conversaciones importantes con mis alumnos. Aquí está lo que escribí ese día. Me pasó una hoja con letra de maestra clara y ordenada. Leí las palabras que habían estado esperándome durante 25 años. Paloma preguntó si era normal que su mamá la bañara y la tocara en sus partes privadas para limpiarla. Le expliqué que las mamás ayudan a sus hijos pequeños a bañarse,
pero que a los 8 años ya deberían poder hacerlo solas. Paloma dijo que su mamá le decía que todavía era muy chiquita y que se podía caer en la regadera. Cuando le pregunté si se sentía incómoda, se puso a llorar y dijo que no sabía si estaba mal sentirse rara cuando su mamá la tocaba. El papel se me cayó de las manos como si quemara. Maestra, yo solo la estaba ayudando a bañarse. Era muy descuidada. Siempre se dejaba jabón en el pelo o no se enjuagaba bien. Nunca pensé que... Elena, yo sé que usted es una buena mujer. Por eso en ese momento decidí no hacer un reporte formal. Pensé que tal vez era solo un malentendido, que Paloma estaba confundida sobre los límites normales entre madres e hijas. ¿Qué hizo entonces? Hablé con Paloma sobre la privacidad del cuerpo, sobre cuándo era apropiado que los adultos la tocaran y cuándo no. Le sugerí que le dijera a usted que ya se quería bañar solita porque era una niña, y funcionó. Sí y no. Paloma dejó de faltar a clases y volvió a ser más participativa, pero también se volvió muy independiente, muy cerrada, como si hubiera decidido que era mejor no necesitar a nadie. Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. Durante todos estos años había pensado que Paloma se había vuelto independiente porque era inteligente y madura para su edad. Nunca se me ocurrió que fuera porque había aprendido a protegerse de mí. Maestra, ¿usted cree que yo lastime a mi hija? ¿Que abusé de ella? No lo sé, Elena. Lo que sí sé es que Paloma interpretó algo como inapropiado y que esa interpretación la marcó. No significa que usted tuviera malas intenciones, pero sí significa que algo pasó que la hizo sentir incómoda. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué no me habló para aclarar las cosas? Porque era 1999, Elena. En esos tiempos no hablábamos tanto de estos temas como ahora. Y porque Paloma me pidió que no le dijera nada a usted, que tenía miedo de que se enojara con ella. Miedo de que me enojara. Jamás me habría enojado con ella por algo así. Pero una niña de 8 años no sabe eso. Una niña de 8 años solo sabe que algo se siente raro y que tiene miedo de que sea su culpa. Salí de casa, de la maestra Cristina, sintiendo que el mundo se había puesto de cabeza. Cada recuerdo que tenía de la infancia de Paloma ahora tenía una sombra diferente. Cada momento de ternura que yo había atesorado, ella lo había vivido con confusión y miedo. Caminé sin rumbo hasta que me encontré en el parque donde solía llevar a Paloma los domingos después de misa. Ahí estaban los mismos columpios, la misma resbaladilla, los mismos árboles que habían sido testigos de nuestras tardes felices, o de lo que yo había creído que eran tardes felices. Me senté en una banca y vi a una madre joven empujando a su hija pequeña en el columpio. La niña se reía con esa risa limpia que tienen los niños cuando se sienten completamente seguros. Me pregunté si Paloma había reído así conmigo alguna vez, o si siempre había habido una parte de ella que estaba vigilante, que tenía miedo. Saqué mi teléfono y llamé otra vez a Paloma. Esta vez contestó al primer timbrazo como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Mamá? Paloma, acabo de hablar con la maestra Cristina. El silencio del otro lado de la línea era tan espeso que podía cortarlo con un cuchillo. ¿Ahora ya te acuerdas? Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado cargando un peso muy pesado durante demasiado tiempo. Mija, nunca me di cuenta de que te sentías incómoda. Nunca fue mi intención hacerte sentir así. Solo quería cuidarte, asegurarme de que estuvieras limpia y sana. Lo sé, mamá. Siempre supe que no era tu intención, pero eso no cambia cómo me hizo sentir. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué no me diste la oportunidad de cambiar? Porque tenía 8 años, mamá. Porque no sabía cómo explicar que algo que se suponía que era amor me hacía sentir rara. Porque te quería y no quería lastimarte. Por primera vez en 8 meses, escuché dolor en su voz en lugar de rabia, y ese dolor me dolió más que toda su rabia junta. Paloma, esa noche que consolé a Sofía, hice algo parecido, algo que te recordó a cuando eras niña. Mamá, por favor, no me hagas revivir eso otra vez. Necesito saberlo, mija. Necesito entender qué fue lo que viste para poder vivir conmigo misma. Otro silencio largo. Cuando finalmente habló,
Su voz era tan pequeña que tuve que acercar el teléfono al oído. Te encontré abrazando a Sofía, pero tus manos estaban donde no debían estar. Y ella estaba dormida, pero tú no. Tú estabas despierta y tenías esa mirada que recordaba de cuando era niña, una mirada como perdida, como si no estuvieras completamente ahí. Se me cortó la respiración. ¿Dónde tenía las manos, Paloma? En su espalda, debajo del camisón, y la estabas tocando de una manera que me recordó a cómo me tocabas a mí cuando era chica. No era sexual, mamá, pero era demasiado íntimo para una abuela con su nieta. Paloma, yo estaba dormida. Las pastillas, lo sé. Pero ver eso fue como volver a tener 8 años y no entender por qué mi mamá necesitaba tocarme de esa manera para demostrar que me quería. Colgó antes de que pudiera responder, pero ya no importaba. Finalmente entendía lo que había pasado. Finalmente entendía por qué mi hija me tenía miedo. No había sido maldad. No había sido abuso intencional, pero había sido algo que una niña de 8 años no había sabido procesar y que una mujer de 30 años no podía permitir que le pasara a su propia hija. Esa noche me acosté sabiendo la verdad, y la verdad era más complicada y más dolorosa de lo que había imaginado. Después de esa llamada con Paloma, me quedé 3 días sin salir de la casa, sin bañarme, sin comer más que tortillas duras y café frío. No era que me diera pena lo que había descubierto, era algo peor que era la comprensión terrible de que durante años había lastimado a mi hija sin darme cuenta, creyendo que la estaba amando de la manera correcta. Era como descubrir que el idioma que habías hablado toda tu vida estaba lleno de palabras hirientes que nunca supiste que significaban algo malo. El cuarto día, mientras estaba sentada en mi mecedora viendo llover sobre el patio vacío, llegó Esperanza sin avisar. Traía una bolsa del mercado y esa cara de hermana mayor que dice ya es suficiente, sin necesidad de palabras. Elena, ya párate de ahí. Esto ya se volvió enfermizo. No tengo ganas de levantarme, hermana. Pues te vas a levantar porque tenemos que hablar. Dejó la bolsa en la mesa de la cocina y regresó por mí. Ven acá. Te voy a hacer un café decente y me vas a platicar qué averiguaste. No tuve más remedio que seguirla. Esperanza tenía 72 años, pero cuando se le metía algo en la cabeza, podía ser más terca que una mula. Me sentó en la mesa de la cocina mientras ella ponía agua a hervir y sacaba café, molido de su bolsa. A ver, dime qué pasó con la maestra esa. Le conté todo, desde la conversación con la maestra Cristina hasta la llamada final con Paloma. Mi hermana me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su cara cambiaba mientras yo hablaba. No era sorpresa lo que veía en sus ojos. Era algo más parecido a la confirmación de algo que ya sospechaba. Elena, dijo cuando terminé, ¿te acuerdas cuando éramos niñas y nos bañaba? Ah, papá nunca nos bañó. Eso era cosa de mamá, exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque así eran las cosas en esos tiempos. Los papás no se metían en eso de cuidar a los hijos. No, Elena, porque mamá sabía que había límites que no se cruzaban. Límites que protegían a los niños de confusiones que no tenían por qué vivir. ¿Me estás diciendo que yo no sabía esos límites? Esperanza se sentó frente a mí con su taza de café humeante. Estoy diciendo que tal vez, sin darte cuenta, fuiste criando a Paloma como si fuera tu muñeca favorita en 1200, lugar de como una persona que necesitaba su propia privacidad. Pero yo la amaba, Esperanza. Todo lo que hacía era por amor. El amor puede ser egoísta, hermana. A veces amamos de la manera que nosotros necesitamos amar, no de la manera que la otra persona necesita ser amada. Entonces, ¿qué se supone que haga ahora? ¿Cómo se repara algo así? Pues empezando por aceptar que sí pasó, que sí lastimaste a tu hija, aunque no haya sido tu intención, y después viendo qué puedes hacer para que ella sepa que ya entendiste. Esa tarde, por primera vez en meses, me bañé con agua caliente. Me puse ropa limpia y salí a la calle. Fui hasta la papelería de la esquina y compré un cuaderno y una pluma. Necesitaba escribir, poner en palabras todo lo que había aprendido sobre mí misma, todo lo que quería decirle a mi hija. Regresé a casa y me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno en blanco frente a mí. Por mucho tiempo no pude escribir nada.
Las palabras se me atoraban como si tuvieran espinas. Finalmente escribí: Paloma, mi niña querida. Y después, como si hubiera roto una represa, las palabras empezaron a salir solas. Durante casi 30 años pensé que había sido una buena madre. Pensé que el amor que te tenía había sido suficiente para criarte bien, para darte todo lo que necesitabas. Ahora entiendo que estaba equivocada. No estaba equivocada sobre el amor. El amor estaba ahí. Era real, era enorme, pero estaba equivocada sobre cómo ese amor debía traducirse en acciones. Estaba equivocada sobre los límites que debía respetar, sobre la privacidad que debía proteger, sobre la manera correcta de cuidar a una niña que crecía y necesitaba espacio para entender su propio cuerpo. Cuando hablé con la maestra Cristina y me contó de tus preguntas, sentí que se me partía el alma, no porque me diera pena o porque me sintiera culpable, sino porque entendí que durante años te hice sentir confundida y incómoda cuando lo único que yo quería era que te sintieras amada y cuidada. Esa noche después del funeral de tu papá, cuando te encontraste consolando a Sofía, yo estaba bajo los efectos de las pastillas y del dolor. No recuerdo exactamente lo que hice, pero ahora entiendo que repetí contigo y con ella los mismos patrones que te habían lastimado de niña. Entiendo por qué te asustaste tanto. Entiendo por qué no podías permitir que Sofía pasara por lo mismo que tú habías pasado. No te escribo esta carta para pedirte perdón. No esté arrepentida, sino porque entiendo que el perdón es algo que tú me darás si quieres, y cuando quieras, no algo que pueda pedir. Te escribo para decirte que ya entendí, que sé que fui una madre imperfecta, que lastimó a su hija sin darse cuenta, que sé que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto y de límites claros. Te escribo para decirte que si algún día quieres intentar otra vez, yo voy a ser diferente, no porque vaya a fingir ser otra persona, sino porque ahora sé cosas que antes no sabía. Sé que tú y la comodidad de Sofía son más importantes que mi necesidad de demostrar amor físico. Sé que hay maneras de amar que no requieren tocar, que no requieren intimidad corporal, que respetan el espacio personal de las personas que queremos. Si decides que quieres intentar otra vez, te prometo que voy a respetar todas las reglas que pongas. Voy a amar a Sofía de la manera que tú consideres segura y apropiada. Voy a ganarme otra vez el derecho de ser su abuela, demostrando que puedo ser la abuela que ella necesita, no la abuela que yo necesito ser. Y si decides que no quieres intentar otra vez, también voy a respetar eso. Porque ahora entiendo que proteger a tu hija es lo que una buena madre debe hacer, incluso si eso significa protegerla de su propia abuela. Solo quiero que sepas que te amo, que amo a Sofía, y que ese amor ahora está acompañado de entendimiento, de mis errores, de tus miedos y de lo que realmente significa cuidar a alguien. Tu mamá que está aprendiendo a amar mejor, Elena. Escribir esa carta me tomó toda la noche. Cuando terminé, tenía los ojos hinchados de llorar y las manos acalambradas. Por primera vez en 8 meses sentía que había hecho algo útil. A la mañana siguiente, fui al correo y mandé la carta a la casa de Paloma. No puse mi dirección de remitente porque no quería que sintiera presión de responder. Solo quería que supiera que había entendido, que había cambiado algo fundamental en mí. Después fui a ver otra vez a la doctora Martínez. Esta vez no llegué preguntando si era un monstruo. Llegué pidiendo ayuda para aprender a ser mejor. Doctora, ahora sé lo que pasó. Ahora entiendo por qué mi hija me tiene miedo. Lo que necesito es que me ayude a cambiar los patrones que me llevaron a lastimar a las personas que más amo. ¿Está dispuesta a hacer el trabajo que eso requiere, señora Elena? No va a ser fácil. Va a tener que cuestionar muchas cosas que siempre había dado por sentado. Estoy dispuesta. Porque si hay una posibilidad, aunque sea pequeñita, de recuperar a mi familia, voy a hacer todo lo que sea necesario. Esa tarde, mientras esperaba el microbús para regresar a casa, vi a una abuela joven jugando con su nieta en la plaza. La niña, que tendría unos 5 años, corrió a abrazarla después de bajar del columpio. La abuela la recibió con los brazos abiertos, la alzó y le dio vueltas mientras las dos se reían. Por primera vez desde que había empezado esta pesadilla, no sentí envidia al ver esa escena. Sentí esperanza.
porque ahora entendía que si algún día volvía a abrazar a Sofía, iba a ser un abrazo diferente. Iba a ser un abrazo que respetara sus límites, que pusiera su comodidad antes que mi necesidad de demostrar amor. Iba a ser el abrazo que ella necesitara recibir, no el abrazo que yo necesitara dar. Y tal vez, solo tal vez, eso iba a ser suficiente para empezar otra vez. Pasaron 6 semanas sin noticias de Paloma después de que envié la carta. 6 semanas en las que seguí yendo a terapia todos los martes y aprendiendo cosas sobre mí misma que no sabía que necesitaba aprender. La doctora Martínez me había puesto a hacer ejercicios extraños, como practicar límites físicos con su muñeca de entrenamiento o escribir en mi diario todas las veces que sentía la necesidad de tocar a alguien para demostrar afecto. Al principio me parecían tonterías, pero poco a poco entendiendo que mi manera de amar había estado contaminada por mi propia necesidad de sentirme necesaria. El martes 15 de diciembre, cuando regresaba de mi sesión semanal, encontré a Paloma sentada en los escalones de mi casa. Se veía más delgada que la última vez que la había visto, y tenía ojeras profundas como si tampoco se hubiera estado durmiendo bien. Llevaba puesto un suéter azul que le había tejido hacía 3 navidades, cuando todavía éramos una familia normal. «Hola, mamá». «Hola, mija». Me senté a su lado en los escalones, dejando suficiente espacio entre nosotras para que no se sintiera invadida. «¿Cómo estás?» Confundida. Se rió, pero no era una risa alegre. «Recibí tu carta hace un mes. La he leído como 50 veces». No dije nada. La doctora Martínez me había enseñado que a veces el silencio era el mejor regalo que le podía dar a alguien. Al principio me dio mucha rabia, ¿sabes? Porque pensé que era otra manipulación tuya, otra manera de hacerme sentir culpable por proteger a mi hija. Paloma jugaba con las llaves de su carro. Hacía ruido metálico que me recordó a cuando era niña y tamborileaba con los dedos cuando estaba nerviosa. Pero después me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que me habías escuchado realmente. ¿A qué te refieres? A que por primera vez aceptaste que yo tenía razón sobre algo importante. Que por primera vez no trataste de convencerme de que mis sentimientos estaban equivocados. Sentí ganas de abrazarla, de decirle que siempre había tratado de escucharla, pero me mordí la lengua, porque sabía que eso no era cierto. Durante años había interpretado sus intentos de poner límites como rebeldía o como desagradecimiento. Fui a terapia yo también, continuó Paloma. Mi doctora dice que tengo que decidir si quiero intentar reconstruir nuestra relación o si prefiero mantener la distancia para siempre. ¿Y qué has decidido? Que quiero intentar, pero va a tener que ser completamente diferente a como era antes. Me miró directo a los ojos por primera vez en casi un año. Vas a tener que ganar tu lugar como abuela de Sofía, Paso, y yo voy a poner las reglas. Acepto cualquier regla que pongas. No puedes estar sola con ella nunca. Al menos no por ahora. Nada de bañarla, nada de cambiarle la ropa, nada de dormir en la misma cama aunque tenga pesadillas. Su voz era firme pero no cruel. Los abrazos tienen que ser rápidos y por encima de la ropa. Nada de caricias en la espalda o en las piernas. Cada regla me dolía como una puñalada, pero sabía que tenía razón. Entiendo. ¿Algo más? Si alguna vez siento que estás cruzando una línea, se acaba todo. Sin explicaciones, sin segundas oportunidades. Se limpió una lágrima que se le había escapado. No puedo arriesgar la seguridad emocional de mi hija, ni siquiera por ti. No lo harías, mija. Y yo no querría que lo hicieras. Nos quedamos calladas un rato, viendo pasar a los vecinos que regresaban del trabajo. Don Roberto me saludó con la mano desde la esquina. La señora Carmen colgaba ropa en su azotea. Los niños de Smithismismísimo enfrente jugaban fútbol en la calle. La vida normal siguiendo su curso, mientras nosotras tratábamos de armar los pedazos de nuestra familia rota. ¿Dónde está Sofía ahorita?, pregunté. Con mi comadre Leticia. Le dije que venía a hablar contigo y que no sabía cuánto me iba a tardar. Paloma respiró hondo. ¿Quieres que la traiga el sábado? Para que la veas un ratito, con las reglas que acabamos de acordar. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero traté de que no se me quebrara la voz. Ella, ¿de verme? Pregunta por ti todo el tiempo. Le dije que estabas enferma, pero ya es más grande y ya no se cree todo lo que le digo. Paloma casi sonrió.
Dice que quiere que le hagas tortillas y que le platiques del cuento de la Llorona que tanto le gustaba. Le voy a hacer todas las tortillas que quiera y le voy a platicar todos los cuentos que se le antojen. Mamá. Paloma se volteó hacia mí. Esto no significa que todo vaya a volver a ser como antes. Tal vez nunca vuelvas a ser como antes. Pero puedo intentar construir algo nuevo contigo si tú puedes respetar los límites que necesito para sentirme segura. Puedo, mija. Te prometo que puedo. Se levantó para irse, pero antes se detuvo. Una cosa más. Quiero que Sofía sepa por qué no la habías visto. Obviamente no le voy a dar detalles, pero sí le voy a explicar que a veces los adultos cometen errores y tienen que aprender a hacer las cosas mejor. Me parece bien. Y quiero que cuando la veas el sábado, tú misma le expliques las nuevas reglas. Que le digas que ahora los abrazos van a ser diferentes, que ya no van a dormir juntas, cosas así. Para que entienda que son límites normales, no castigos. El sábado llegó más lento que Navidad. Me levanté desde las 5 de la mañana a limpiar la casa, a hacer masa para tortillas, a ordenar todo como si fuera a recibir a la reina de Inglaterra. Cuando sonó el timbre a las 11, temblaban las manos, como si fuera la primera vez que iba a conocer a mi nieta. Paloma. Entró primero, cargando una bolsa con juguetes y termos de agua. Sofía venía atrás, más alta que como la recordaba, con el pelo más largo y esa sonrisa tímida que me partió el corazón. «Abuela Elena», corrió hacia mí, pero se detuvo antes de abrazarme. «Mami dice que ahora tienes reglas nuevas para abrazarnos». Puse en cuclillas para quedar a su altura. «Así es, mi amor. Ahora los abrazos van a ser más cortitos y más suavecitos. Está bien. ¿Por qué? Porque tu mami quiere asegurarse de que te sientas cómoda y segura siempre. Y yo también quiero eso». Sofía me dio un abrazo rápido pero fuerte, de esos que te recuerdan por qué vale la pena vivir. Olía a champú de manzana y a inocencia. «¿Ya me puedes hacer tortillas? Me dijeron que estabas enferma pero que ya estabas mejor». «Claro que sí, mi niña. Ven, vamos a hacerlas juntas». Las 3 horas que pasó Sofía en mi casa fueron las más cuidadosas y las más preciosas de mi vida. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa tenía que pasar por el filtro de las reglas nuevas. Por primera vez en casi un año, mi casa volvió a llenarse de risas de niña. Le enseñé a hacer tortillas manteniéndome siempre donde Paloma podía verme. Le platiqué el cuento de la Llorona sentada en el sillón mientras ella se sentaba en el piso. Cuando se lastimó el dedo con un juguete y vino corriendo hacia mí, le di un beso rápido en la herida y le puse una curita sin cargarla. Al principio se sintió extraño, artificial, pero poco a poco entendí que esas reglas no estaban ahí para castigarme. Estaban ahí para proteger a Sofía y para enseñarme una nueva manera de amar que fuera segura para todos. Cuando se fueron, Paloma se despidió con un abrazo rápido. «Gracias por respetar las reglas, mamá. Se nota que realmente entendiste». «¿Puedo preguntarte algo, mija?» «Dime, ¿crees que algún día vas a poder perdonarme completamente?» Paloma pensó la pregunta tanto tiempo que creí que no me iba a responder. «No lo sé, mamá. Pero creo que tal vez el perdón no es lo más importante. Creo que lo más importante es que aprendamos a querernos de una manera que no lastime a nadie». Esta noche me acosté más tranquila de lo que había estado en casi un año, no porque hubiera recuperado todo lo que había perdido, sino porque por primera vez tenía esperanza de que podíamos construir algo nuevo, algo que tal vez fuera diferente a lo que habíamos tenido antes, pero que fuera más honesto, más respetuoso, más seguro. Afuera llovía suavemente sobre los tejados de la colonia Doctores, y el sonido me arrulló como una canción de cuna. Mañana sería otro día, y tal vez mañana Paloma me llamaría para decirme cuándo podía volver a ver a Sofía, o tal vez no. Tal vez necesitaría más tiempo, más pruebas de que yo había cambiado realmente, pero eso estaba bien, porque ahora entendía que el amor verdadero es paciente. El amor verdadero respeta los tiempos del otro. El amor verdadero pone la comodidad y la seguridad de las personas queridas por encima de las propias necesidades. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para demostrar que había aprendido a amar así.